Gloria sea al Señor que nos presta vida un día más y que lo hemos aprovechado bien porque hemos venido a adorar su nombre. ¿Cuántos quieren oír palabra del Señor? Para ser ministrados, para ser transformados. Dice su palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de su boca. Y nosotros, hermanos, no solo necesitamos pan para vivir. Necesitamos de Él, de su Espíritu Santo para ser sustentados. Este día vamos a meditar, hermanos, con una prédica titulada Estamos advertidos. Y para desarrollar, hermanos, este título, este tema, vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Cuando lo tenga, se puede poner en pie y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Y lo leemos, hermanos, como está escrito. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oremos, hermanos. Padre y buen Dios, gracias le damos, Señor, porque nos ha convocado, Señor, y hemos atendido a ese llamado. Gracias, Padre, porque como parte del cuerpo de Cristo también nos hemos reunido en esta iglesia para exaltar su santo nombre. Sea su Espíritu Santo, Señor, hablando, Padre, a través de mí, diciéndonos, Señor, esa verdad que necesitamos conocer, mi Dios, para ser prósperos en este camino de la fe, Señor, para crecer espiritualmente. Redargúyanos, Señor, anímenos, instrúyanos, edúquenos, mi Dios, porque toda su palabra, Señor, es buena para instrucción nuestra, mi Dios, para salvación de nuestras almas. Gloria y honra damos a usted, Señor. Tome el control, mi Dios, de todo lo que se haga y se diga en este culto, mi Dios. Que toda distracción, Señor, sea echada fuera de nosotros. Que todo espíritu contrario, Señor, a su palabra y a su Espíritu Santo sea reprendido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermanos. Bien, leíamos un pasaje en Primera de Timoteo que, en definitiva, hermanos, es una advertencia para nosotros. Es por eso que el título de hoy es Estamos advertidos. Y las advertencias son una parte esencial de nuestra vida. Desde señales de tránsito hasta las etiquetas de los productos tienen una prevención. Hasta los juguetes de los niños, la ropa, todo tiene una advertencia en ella. Cuando usted va de compras a un lugar donde recién han hecho limpieza, tienen avisos, advertencias de piso mojado. ¿Para qué son estas advertencias, hermanos? Son para prevenirnos de peligros inminentes o de decisiones que podrían traer consecuencias tristes a nuestra vida. Un ejemplo claro de esto es cuando manejamos y por una carretera vemos un letrero que dice curvas peligrosas, disminuya la velocidad. El propósito de las advertencias es claro, es protegernos de un accidente. Pero ¿qué pasa si ignoramos las advertencias y seguimos a la misma velocidad? Y no tenemos cuidado de que hay curvas, no nos detenemos ante un alto, ¿qué puede pasar? Las consecuencias pueden ser fatales. Por eso es que hay señalizaciones como prevención. De manera similar en la vida espiritual, Dios nos ha dado advertencias claras a través de su palabra. Una característica asombrosa de la naturaleza de Dios es que es omnisciente, que lo sabe todo. Y una característica de este atributo de omnisciencia es el poder anunciar el futuro antes de que acontezca. Él dice lo que acontecerá en el futuro, ¿para qué? Para ponernos sobre aviso, para que estemos advertidos, para protegernos. Esto, hermanos, no solo demuestra la soberanía de Dios, sino que también demuestra el gran amor que Dios nos tiene. Porque no quiere que andemos a ciegas en este mundo. No nos ha puesto aquí, nos ha dejado desamparados que vean qué hacen mis hijos. Él nos ha dado instrucciones claras de lo que ha de acontecer para que nosotros estemos advertidos, sobre aviso, para que no caigamos en las trampas que el enemigo tiene para nuestras almas. Las advertencias de Dios no son para limitarnos, sino que son para guiarnos, protegernos y prepararnos para los desafíos espirituales que enfrentamos. Una persona que vive conforme a la carne tiene sus desafíos, pero los que quieren vivir conforme al Espíritu tienen otros desafíos que se deben enfrentar espiritualmente.
Y para eso debemos estar apercibidos. Desde tiempos antiguos, Dios ha revelado lo que ha de suceder tanto en eventos históricos como en asuntos espirituales. Él no solo sabe lo que va a ocurrir, sino que dice su palabra que Él tiene poder para hacer que todo suceda conforme a su voluntad. Yo los voy a invitar a leer Isaías 46 del 9 al 10. Aquí se describe claramente este enunciado de Dios donde decimos que Él es omnisciente y que tiene el poder para hacer que todo suceda conforme a su voluntad. Dice, yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios se presenta como el Dios que sabe y controla todo, desde el principio hasta el fin. Solo Dios tiene la autoridad y el poder para decidir qué va a ocurrir en nosotros, en el mundo. Y es interesante saber que todo lo que ha sido dicho por Dios a través de sus profetas y sus siervos se ha cumplido. Desde la caída de imperios hasta el nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todo se ha cumplido al pie de la letra. Y todos los eventos apocalípticos que aún no suceden, pronto serán, porque la palabra de Dios es fiel y cada una de las cosas que ha dicho se cumplirá. Esto no solo valida, hermanos, la veracidad de la Biblia. Tanta profecía y tanta promesa cumplida no solo valida la veracidad de la Biblia, sino que nos da confianza a usted y a mí que el Dios que ha prometido cumplirá. Él ha revelado su palabra, nos guía, nos advierte, pero la pregunta es si nosotros estamos escuchando esa prevención. Si nosotros estamos tomando en cuenta, en serio, estas advertencias, o si estamos ignorándolas como si no fueran importantes. Al igual que una señal de tráfico, las advertencias de Dios no pueden ser pasadas por alto sin que tengan consecuencias. No podemos hacer nada que vaya en contra de Dios que no tenga su justa retribución. En 1 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo nos da una advertencia clave sobre los tiempos que preceden al regreso de Cristo. Esta advertencia es crucial para los creyentes de hoy, ya que nos señala los peligros y la necesidad de mantenernos firmes en la fe. Así que ahora vamos a hablar puntos claves, hermanos, basados en este versículo para entender mejor la apostasía y cómo podemos proteger nuestra fe. El apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo, quien estaba pastoreando en Éfeso. Si usted lee toda la carta, va a ver las instrucciones que Pablo le da a Timoteo en cuanto a la organización de la iglesia, cómo debe dirigirla y demás. Le proporciona orientación sobre la conducta cristiana y también la refutación de enseñanzas erróneas. En esta carta, Pablo comienza en el capítulo 4 diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. Pablo señaló especialmente a esta porción bíblica como una revelación del Espíritu Santo, refiriéndose a los últimos días, cuando él dice en los postreros tiempos, refiriéndose a los últimos días de la segunda venida de Cristo. En el Nuevo Testamento y especialmente en las epístolas y en Apocalipsis, se usa la palabra postreros tiempos para describir el periodo final de la historia humana y la culminación de los propósitos divinos. De manera que cuando nosotros vemos en la Biblia que dice los postreros tiempos, se refiere a ese tiempo pequeño que precede la venida de Cristo. ¿Cuándo viene nuestro Señor? Nosotros no lo sabemos. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Mantenernos alertas. Ahora, Pablo advierte los peligros que enfrentaríamos. El peligro de la apostasía, porque en el versículo dice, algunos apostatarán. El peligro del engaño, y dice, van a haber espíritus engañosos. Y el peligro de las falsas doctrinas, a las que él le llama doctrinas de demonios. Pero ¿qué significa en el versículo cuando dice algunos apostatarán de la fe? En términos simples, significa rechazar o alejarse de la fe cristiana después de haberla aceptado. Y nosotros tenemos que cuidarnos de no convertirnos apóstatas, porque es muy fácil. Hoy cantábamos con toda convicción, con todo amor y en el nombre de Jesús que se haga vida en nosotros, que hemos decidido seguir a Cristo y no volver atrás. Así tendría que ser. Hasta el fin, hasta nuestro fin. Pero los apóstatas son las personas que creen en Dios,
y que luego se alejan, le dan la espalda y viven su vida. La apostasía, hermanos, no es una realidad nueva. Siempre ha existido y en la Biblia tenemos ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de personas que han sido apóstatas. Un ejemplo claro lo tenemos en 2 de Timoteo 4:10, cuando Pablo se refiere a Demas. Dice Pablo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Quiere decir, hermanos, que nosotros ahora estamos en el redil como ovejas del Señor, pero debemos cuidarnos de que no nos pase lo que le pasó a Demas. Tenemos nosotros que estar siempre firmes, viendo el blanco perfecto. El versículo nos advierte que en los últimos tiempos la tendencia de la apostasía podría aumentar. No es que la apostasía no existiera antes de los últimos tiempos, pero podría aumentar. La palabra griega para apostasía significa literalmente deserción, rebelión o apartarse. Nosotros somos militantes de Cristo, soldados de Cristo. El día que usted decida salirse de esa militancia, usted va a ser un desertor, un apóstata. Que Dios nos libre, en el nombre de Jesús, de ser apóstatas. Que Dios no permita que eso suceda a nuestras almas, porque sabemos que vamos directo a la destrucción. Sin Cristo no tenemos nada. La Biblia utiliza este término, hermanos, para describir el alejamiento de personas que alguna vez creyeron en Dios, pero que deciden rechazar su fe. Ya sea, hermanos, la apostasía puede llegar a usted en forma de falsas enseñanzas o mediante un estilo de vida que niega la verdad del Evangelio. Y en esto hay que tener cuidado. Si nosotros llevamos vidas que no reflejan la verdad del Evangelio, podríamos ser apóstatas creyéndonos cristianos. ¿Por qué? Porque estamos en rebelión a lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros conocemos lo bueno y no lo hacemos, dice la palabra, se nos cuenta por pecado. De manera que si nuestra vida no refleja ese cambio, ese fruto del Espíritu Santo, nosotros estamos cayendo en el pecado de la apostasía, creyéndonos cristianos, asistiendo a la iglesia, leyendo la palabra, porque conocedores somos, el Señor nos instruye con su palabra. Pero si decidimos no obedecer, estamos en rebelión y por definición somos apóstatas si somos rebeldes a la palabra de Dios. Las señales de apostasía son el rechazo de la verdad bíblica, la aceptación de enseñanzas contrarias al Evangelio, vivir en desobediencia a los mandamientos de Dios, alejarse de la comunidad cristiana y del discipulado. ¿Cuántas personas no hemos visto pasar por la iglesia? Que han dicho ofrendar su vida, su servicio, todo su ser al Señor, y de repente no le hemos visto y ahora se dedican a hacer cosas muy contrarias a lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos han estado alabando aquí y ahora ya están en conciertos con una cerveza en la mano? Esa es apostasía. La iglesia en estos últimos tiempos debe estar ojos abiertos para cuidarse de este mal, porque el Espíritu Santo ha hablado claramente que va a haber apostasía en los últimos tiempos. ¿Cuál es el remedio a la apostasía? El remedio es aferrarnos a la verdad de Cristo. Dice su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aférrese a lo eterno, porque lo terrenal aquí se va a quedar. Dice en el mismo versículo, escuchando a espíritus engañadores. La apostasía es impulsada por influencias malignas. Esto no es de Dios. Estas influencias malignas que promueven enseñanzas erróneas y persuasivas, lo convencen, tienen una labia terrible que usted puede caer en sus mentiras. Desvían a las personas de la verdad de Cristo. Y estas influencias malignas son gobernadas por el príncipe de las tinieblas, por Satanás. En Juan 8:44, a Satanás se le describe como un homicida. Dice, Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás está promoviendo a través de esos espíritus engañadores que la verdad de Cristo se tuerza para engañar a la gente. Porque también Satanás es el engañador. En Apocalipsis 12:9 dice que es el que engaña al mundo entero. ¿Cuántas personas no han caído en ese engaño? El engaño del mundo, de esos espíritus malignos. Y luego Pablo, cuando dice y a doctrinas de demonios, amplía el concepto de espíritus engañadores. Y dice él, doctrinas de demonios, es decir, enseñanzas demoníacas. Las doctrinas de demonios son enseñanzas que están enraizadas en el engaño. Estos
estas personas o estas enseñanzas se oponen a la verdad de Dios. Estas doctrinas pueden incluir prácticas religiosas, filosofías o ideologías que parecen espirituales y morales, pero que en realidad nos desvían de la verdad bíblica. Ellos promueven el pecado y la falsedad. ¿Cuáles son, hermanos, en nuestros días estas doctrinas de demonios? Podemos mencionar solo algunas. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Hoy es muy común que la gente se decante, prefiera el evangelio de la prosperidad porque les dicen lo que quieren escuchar. Esta doctrina enseña que la fe garantiza riqueza material, cuando la palabra de Dios en Romanos 5 dice que la fe es para justificación a través de Cristo, no es para riquezas materiales. La fe es para salvación de nuestras almas. Dice el Señor que lo demás puede venir por añadidura, pero nuestra fe es para salvación a través de Cristo. Pero son doctrinas de demonios, porque les garantizan a la gente que a cambio de dinero van a ser salvos. Y eso no lo dice la palabra de Dios. Espíritus engañosos, mezclándose en este siglo para pervertir, para engañar. Otra doctrina de demonios, hermanos, es la negación de la divinidad de Cristo. Enseñar que Jesús es solo un gran maestro, que fue el profeta, que fue un gran hombre, un hombre ejemplar, cuando la palabra dice que es el Dios encarnado en Juan 1:1, que es el Hijo de Dios. Doctrinas de demonios. El sincretismo religioso, hermanos, ¿cuántos de ustedes no ha visto la gente mezclar el cristianismo con santos, con cuarzos, con piedras que vibran, con tanta cosa, hermano? El sincretismo religioso es mezclar prácticas de la astrología, el ocultismo, rituales paganos en la adoración cristiana. Doctrinas de demonios, espíritus engañosos permeándose en el pueblo de Dios. Esto puede llevar a una distorsión de la verdadera adoración y la doctrina cristiana. Hoy la gente se pone piedras para que la vibra surja y sanen. ¿Qué es eso, hermanos? Y lo peor es que dicen es que Dios bendice estas piedras para que ellos sanen. ¿Qué es eso, hermanos? Si Dios todo lo hace a través de su Espíritu Santo. Esa es nuestra fe. No podemos permitir que estas cosas de los astros, de poner herraduras en la casa, de poner el Salmo 91, ¿verdad?, en la Biblia y ponerle ruda, eso no va con la creencia cristiana. Eso de poner santos de cabeza y creernos cristianos, eso no es de cristianos. Esos son doctrinas de demonios. Esos son espíritus engañosos. En 1 de Timoteo 4:1 nos advierte sobre la realidad de la apostasía en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, y el papel de estas influencias malignas en esta desviación. Como creyentes debemos estar preparados y vigilantes, porque estamos advertidos. En guerra avisada no muere soldado. Dios nos ha advertido precisamente para eso, para que no seamos sorprendidos, para que no digamos, yo no sabía, por ignorante pequé. Nadie puede decir que ha pecado por ignorancia si ha tenido contacto con la palabra de Dios, porque el Señor nos deja saber absolutamente todo. Entonces, hermanos, debemos estar preparados y vigilantes y fundamentados en la verdad de Dios. No fundamentados en lo que diga alguien, no fundamentados en lo que escuché por ahí, fundamentados en la palabra de Dios, para mantener nuestra fe pura y verdadera en esta sociedad en la que los sirvientes del enemigo no descansan. El enemigo no duerme viendo cómo hacer caer a los hijos de Dios. En esta sociedad se distorsiona la verdad. Presentan mentiras mezcladas con verdades para que las personas crean que siguen a Cristo, pero les presentan versiones distorsionadas de la Biblia, minimizando el pecado y la necesidad del arrepentimiento. Hoy a las personas que pecan le dicen, no te preocupes, Dios es amor. ¿Dónde está la otra parte? Que seremos juzgados por nuestros actos. Tenemos que hablar con la verdad. Verdaderamente Dios es amor, pero ¿cuál es la mentira? Que no va a haber condenación. Esa es la mentira, porque sin arrepentimiento, hermanos, nosotros estamos bajo condenación, y eso lo dice Romanos. Hay que hablar del amor de Dios, pero también hay que hablar de un arrepentimiento, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En este mundo que se distorsiona la verdad, se incentiva el relativismo. ¿Qué es esto del relativismo? Que la verdad es relativa, que la verdad puede cambiar dependiendo de mis intereses personales. No, es que eso es cuestión, dicen, de la opinión de cada quien. No, hermanos, hay una verdad y dice Jesús, yo soy la verdad, yo soy el camino. Esa es la verdad absoluta. No podemos nosotros andar cambiantes, es que es relativo. Jesús no cambia, Dios es inmutable. Así tenemos nosotros que ser también. Entonces, hermanos, el mundo promueve esta distorsión de la verdad y dicen, haz lo que consideres correcto.
haz lo que te haga feliz, haz lo que quieras. Pero en Proverbios 14 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Debemos tener cuidado de decir estas frases. Haz lo que querrás. Si te hace sentir feliz, hacelo, momento. Si es lo que dice el Señor, hagámoslo. Pero si no es lo que dice el Señor, no. Eso que te haga feliz, solo Dios hace al hombre feliz, hermano. ¿Para qué vamos a andar buscando falsas felicidades en el mundo? No nos distraigamos, hermano. Las trampas del enemigo están, como en toda guerra, hay trampas planeadas para que los soldados caigan, para que no sigan guerreando, para que no sigan peleando, para que las iglesias estén vacías, para que las iglesias estén divididas, para que el cuerpo de Cristo no prospere. El enemigo trabajando siempre. Nosotros debemos mantenernos firmes, pidiéndole al Señor, sabiendo que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Dios nos ha advertido. En Gálatas 1, del 6 al 9, Pablo advierte que si alguien predica un evangelio diferente al que hemos recibido, sea anatema. Es decir, alguien que debe ser destruido o excluido debido a su rechazo a la verdad. Cuidémonos de ese falso evangelio. Cuidémonos de esas verdades enlodadas, mezcladas con mentiras que nos desvían de la verdadera fe en nuestro Señor. Esta sociedad, a través de los espíritus engañosos y las doctrinas demoníacas, promueven el materialismo y el individualismo. ¿Qué le dicen a las personas? Que se enfoquen más en sus deseos que en el espíritu. Que se enfoquen más en sus deseos personales y en la acumulación de bienes materiales. Que se preocupen por lo terrenal y no por lo eterno. Eso es lo que dice la sociedad. Estudiar, le dicen a todos los jóvenes, estudiar para que tengas título, hagas dinero, tengas casa, tengas carro. Eso es buen consejo. Si el primero fuera, entregate a Cristo. El primero tiene que ser estar dedicados a Dios y todo lo demás, añadidura. Pero ¿qué hacen los padres ahora? Inculcan lo académico, inculcan lo económico, el éxito personal, el individualismo, el orgullo en los hijos. ¿Dónde está Cristo en la ecuación? Cuando ellos hacen, por ejemplo, sus tareas, tenemos que orar primeramente para que Dios les dé inteligencia y sabiduría a nuestros hijos. De Él proviene todo. No podemos nosotros promover también el materialismo y el individualismo siendo cristianos. Tenemos que cuidarnos de estas cosas. Jesús nos advierte en Mateo 6, del 19 al 21, que no debemos acumular tesoros, ¿a dónde? En la tierra. Donde las cosas perecen, si hasta usted y yo vamos a perecer. Ya no digamos alguna riqueza que podamos acumular. Sino que dice, acumulemos tesoros, ¿a dónde? En el cielo. ¿Y con qué se acumulan tesoros en el cielo? Con la obediencia a Dios, con la entrega total al Señor. Además, en Lucas 12:15 nos recuerda que la vida no consiste en la abundancia de bienes. El evangelio de Cristo no es comida, no es bebida, es salvación de las almas. Que Dios nos alimenta, que Dios nos provee, que Dios nos da techo por su gran misericordia, y se lo agradecemos. Le agradecemos al Señor que nos permita vivir una vida digna, que incluso nos bendice para poder bendecir a los que no tienen. Le agradecemos a Dios, pero lo primero es Él, y Él es el que da. No podemos promover nosotros a la inversa. No, hombre, primero tener dinero, primero estudiar, y después, si te queda tiempo, buscar las cosas de Dios. Lo primero es buscar el reino de los cielos. Debemos examinar, hermanos, cuáles son nuestras prioridades. ¿Dónde está nuestro corazón? Debería estar centrado primeramente en Cristo, no en las cosas materiales. Nuestra satisfacción debe provenir de nuestra relación con Dios, no tanto de los éxitos personales. Miren, tener un título profesional, bendito sea Dios. Haber podido estudiar, gloria a Dios. Tener un negocio, gloria a Dios. Pero no hay mayor privilegio que tener una relación estrecha con el dador de vida. No existe nada mejor que tener a un padre que lo abriga cuando usted necesita. Porque mire, hermano, cuando uno está enfermo, postrado en una cama, en un hospital, ¿de qué me sirve a mí el título universitario? ¿De qué me va a servir a mí tener una mansión? Si yo estoy enfermo, no puedo gozar de nada. Le ha pasado muchas veces que ha tenido sus $5 en la bolsa, pero tiene un gran dolor de estómago, no puede comer. Agradezcamos la salud. Miren, hay ocasiones que han habido cosas muy deliciosas en la casa, pero yo he estado enferma. ¿Cómo las puedo comer? ¿Cómo las puedo disfrutar? Primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Otra estrategia del enemigo, de esta doctrina demoníaca, de estos espíritus engañosos, de estas influencias malignas, es crear división dentro de las iglesias. Minimizar a Jesús. Dicen, no, es que el hombre ha inventado la religión. No, es que eso de la religión es locura. Esos, hermanos, son espíritus engañosos.
Satanás sabe que una iglesia dividida es una iglesia débil. Por eso es que hay muchos que se critican entre denominación y denominación. Hay personas que todavía se pelean si el cristiano debe o no debe usar perfume. ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a estar contendiendo por verdades secundarias, hermano? No podemos estarnos dividiendo porque esa es obra de Satanás. Satanás siembra discordia, chisme, orgullo entre los creyentes. Él busca que las diferencias personales y doctrinales nos pongan en contienda. Y nosotros sabemos que el Señor no va a venir por títulos, va a venir por hijos, va a venir por la iglesia, va a venir por el cuerpo de Cristo. Si nosotros sabemos que sin arrepentimiento y sin Jesús no hay salvación, centrémonos en vivir en santidad para el Señor. Centrémonos. Y lo demás, hermanos, Dios tiene el control. Miren, eso de andarse peleando, que si la iglesia va a pasar tribulación, otros dicen que no. Y que unos que son del milenio, otros no son del milenio. Miren, haya o no haya milenio, lo que queremos es irnos con Cristo. Y si pasamos o no pasamos la tribulación, que nos vayamos con Cristo, eso es lo que queremos, amén. Ahora, no significa que no vamos a estar listos para defender nuestra fe, como lo dice la palabra. Escudriñemos la palabra. Eso no tiene nada de malo. Tener los argumentos para defender lo que usted cree es un mandato divino, pero no nos llama a contender. Ahora, si le piden opinión, que su opinión esté fundamentada, para eso tenemos estudios bíblicos. Para eso tiene la Biblia, para eso es que Dios nos permite leer, y el que no puede leer la puede escuchar. Y, ¿me entiende? Hay diferentes maneras, pero no podemos, hermanos, estar causando división dentro de la iglesia. Si es posible, dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero sobre todo, hermanos, estemos en paz con Dios. Si estamos en paz con Dios, todo lo demás, hermanos, va a estar bien. Entonces debemos esforzarnos por mantener la unidad en la iglesia, practicando ¿qué cosa? El amor, el perdón, la humildad. En lugar de enfocarnos en nuestras diferencias, debemos centrarnos en lo que nos une, que es Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, también en esta sociedad estos espíritus engañosos están exaltando el orgullo humano. Y esto es problema, porque ya comienzan las personas a idolatrar a los que les predican. Comienzan a idolatrar a los que pasan al frente, a pastores, a líderes, etcétera. Si bien es cierto, es un gran privilegio poder dirigir un culto, poder predicar. El privilegio más grande es tener comunicación con Dios. Y de todas las personas que vemos sirviendo, hay un lado, hermanos, que nosotros no vemos, que si conociéramos, quizás no tuviera vergüenza de ellos. Por eso es que no hay que idolatrar hombres. El único perfecto, Cristo. Pero ¿qué pasa ahora en las iglesias? Ay, no, es que el hermanito viera lo que dice. Ay, ¿acaso es mejor que lo que le dice la palabra de Dios? ¿Acaso es mejor? Estamos en problemas entonces si es mejor. No es que yo voy a ir allá porque allá me profetizan, allá me oran. Entonces, Él sí sabe anunciar el futuro, y su Dios, con el que usted puede tener una comunicación directa a través de Cristo, no. Eso es problema para la iglesia de hoy. Queremos intermediarios, y el único intermediario es Cristo. Tengamos cuidado. Entonces, el orgullo es una herramienta poderosa que Satanás usa para hacer que las personas piensen que no necesitan a Dios. Al fomentar la autosuficiencia y el egoísmo, Él aleja a las personas de su dependencia en Cristo y las lleva a confiar en su propia fuerza y su sabiduría. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas que dicen, hombre, si yo creo en mí, yo lo voy a hacer? Otros que le dicen, cree en vos, te van a salir bien las cosas. Y la palabra de Dios dice, bienaventurado el que confía en Jehová. Y si yo me pongo que no, yo confío en mí, yo confío en ti. Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque los hombres siempre fallan. Dios nos ha advertido de estas cosas. Entonces, a través de su palabra en Proverbios 16:18 se nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. También en Santiago 4:6 nos recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Y cuál es el problema de fomentar el orgullo en nosotros? Es que cada vez que hagamos algo, ya no lo vamos a hacer para gloria de Dios, sino que para vanagloria. Por eso es que dice su palabra, mueran a ustedes mismos, para que no andemos buscando gloria propia, porque la gloria a quien le pertenece a Dios. El honor es para Él. Pero ¿qué hace el ser humano de hoy en día? No, el empoderamiento, el falso empoderamiento. Yo soy capaz, yo gano mi dinero. ¿Qué va a hacer esta persona empoderada sin salud? Yo no sé. ¿Qué va a hacer esta persona empoderada cuando el día malo llegue? Yo no sé, porque Dios no va a tener a quien clamarle. Qué triste es no tener a quien clamar en momentos de dificultad, porque una vez nos creímos autosuficientes. Y eso nos puede pasar también en la vida cristiana, hermanos, que en el momento de una adversidad, en vez de buscar a Dios, corremos y buscamos otras fuentes. Por eso nos va mal.
Dios ahí está esperando, y este que no es mi hijo, no me habla, no me ha preguntado nada, no me ha pedido nada, va corriendo donde el vecino, va corriendo donde el cónyuge. Y Dios quiere que vayamos a Él primeramente, y esto es algo que yo repito cada vez que puedo, porque es una realidad. Vayamos a Dios, de Él provienen manantiales, riquezas, bendiciones, de Él provienen, no de la gente. Que Dios ocupe instrumentos, que Dios ocupa a las personas, claro que sí. Nos bendicen las personas que predican, nos bendicen las personas que sirven, pero todo viene de Dios. Entonces debemos cultivar la humildad y reconocer nuestra total dependencia de Dios. Si nosotros estamos confiando en el sueldo, si estamos confiando en la casa para no mojarnos, hermanos, ¿sintieron los terremotos? Esos techos pueden caer, pero Dios no cae, Dios es inmutable, Dios está ahí para apoyarnos. Todo esto puede pasar, pero Dios se va a quedar con nosotros. Entonces la dependencia total a Dios es primordial para combatir esta exaltación al orgullo humano. Someternos a la voluntad de Dios, hermanos, es necesario para no caer en doctrinas demoníacas ni con estos espíritus engañosos. Ya advertidos, hermanos, de las influencias malignas y doctrinas demoníacas que existen en estos últimos tiempos, debemos mantenernos en vigilancia espiritual. El Señor ha dado mucha más palabra de qué va a acontecer en los postreros tiempos, pero yo me he querido concentrar esta mañana en este pasaje en particular. Más adelante usted puede leer todo lo que el Señor ha dicho de los postreros tiempos, de que van a haber hombres amadores de sí mismos y demás. Pero debemos cuidarnos de las influencias malignas y doctrinas demoníacas que existen. Mantener la vigilancia espiritual, alertas y conscientes de que estas influencias y enseñanzas que recibimos pues están pululando en nuestro ambiente. Nomás usted hable sus redes sociales, ve un montón de inmundicia, frases que no son cristianas. Y esto se promueve en los jóvenes. Por eso es que tenemos que orar por las nuevas generaciones. Que Dios, así como tuvo misericordia de nosotros, también tenga misericordia de ellos. Y de tanta cosa horrible, blasfema que hay en las redes sociales, ocupe sus redes para compartir los versículos. Ocupe sus redes para hablar de Dios, no solo para poner sus fotos. De vez en cuando, hermano, si no está en su corazón estar posteando versículos bíblicos, de vez en cuando hágalo. Porque eso le va a hacer bien a alguien que no conoce a Cristo. Eso le va a hacer bien a algún amigo suyo que tal vez no puede acceder a él físicamente, pero de alguna manera la palabra de Dios va a llegar. Y si nosotros no ponemos manos a la obra, hermanos, el enemigo va a comenzar a ganar terreno. Y usted y yo tenemos que trabajar para el reino de Cristo. Debemos cuidarnos de no caer en la apostasía. Fíjense, hermanos, hay que cuidarnos de esto, de no ser nosotros mismos apóstatas. Estamos hablando de la apostasía, pero el que está firme, vea que no caiga. Estamos hablando de las personas que hemos visto en la iglesia y que hoy ya no estamos orando por ellos. Cuidémonos, no vaya a ser que un día vayan a estar orando por nosotros, que vamos a estar allá con la cerveza en la mano. Tengamos cuidado de no caer en negar nuestra fe, de no caer en rebelión con el Señor, de mantenernos fieles. Hermanos, esto implica conocer bien la palabra de Dios y buscar la guía del Espíritu Santo para distinguir entre la verdad y el error. El estudio regular de la palabra, la meditación en la palabra del Señor nos va a ayudar a mantenernos firmes en la verdad. Participar en la comunidad cristiana nos brinda apoyo y nos ayuda a mantenernos en el camino correcto. Si nosotros dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos, ¿cómo no nos vamos a hacer apóstatas? ¿Cómo no vamos a caer a estos espíritus engañosos? ¿Cómo no vamos a caer en doctrinas demoníacas si estamos alejados de la verdad que es Cristo? No podemos florecer lejos de Dios. No vaya a creer usted que porque ahora tiene conocimiento de la palabra y si se desvía usted va a perseverar. No, hermanos. No se puede hacer así porque debemos estar cerca de la fuente, en comunión con Dios. ¿Cuál fue el detonante o la clave para que nuestro Señor Jesucristo pudiera ser exitoso en su misión? La obediencia, la oración, la comunión con su Padre, lo mantuvo firme, porque lo que Él tuvo que vivir no son pruebas como las que nosotros experimentamos aquí. Él experimentó, hermanos, una muerte de cruz para salvación nuestra, un sufrimiento físico indescriptible. ¿Cómo lo soportó? Sabiendo lo que iba a pasar, porque hemos dicho que Dios es omnisciente, sabiendo todo por lo que iba a sufrir, ¿cómo pudo soportar hasta el fin la comunión con Dios? No esperemos nosotros que sin tener comunión con Dios vamos a ser prósperos espiritualmente. No se puede. Si no estamos cerca de Dios, es fácil caer en las trampas del enemigo.
Participar en la comunidad cristiana nos brinda ese apoyo y nos ayuda a mantenernos en el camino correcto. La oración y la búsqueda continua del Espíritu Santo son esenciales para mantener nuestra fe y evitar ser desviados por enseñanzas engañosas. Aferrémonos a Cristo, que nada ni nadie nos mueva de nuestra fe, porque hay corona de vida para el que se mantiene fiel. Promesa tenemos de parte del Señor, que hay galardones para todos aquellos que sean fieles a Dios hasta el último momento. Hay una alabanza, dice: en cada respirar, mientras hay aliento en mí, haz tu obra en mí. Y hasta el último palpitar, le dice, así tiene que ser nuestra vida. Hasta el último palpitar, fieles al Señor, fieles a Cristo. Cuidado, hermanos, con andar desviando nuestra vista para nuestros hermanos, porque todos fallamos. El que no falla es Dios. No vayamos a andar un día diciendo: es que yo me fui de la iglesia por los hermanos. No venimos solamente por los hermanos, venimos por Dios. Que nos gozamos con los hermanos, esa es otra cosa. Que Dios nos da muchas bendiciones y las disfrutamos con nuestros hermanos, esa es otra cosa. Pero venimos aquí a alabar y adorar y a obedecer al único Dios viviente. Le damos palmas al Rey, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos, para agradecerle a Dios por este tiempo.